episodio viajaremos por el espacio-tiempo a través de un agujero de gusano. Visitaremos los hitos más determinantes en la historia de la ciencia de datos y hablaremos de lo que nos depara el futuro. Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. Hola, David. ¿Cómo estás hoy? Hoy es un buen día para iniciar un nuevo viaje. Hola Lila, estoy listo para abordar la nave. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a viajar en el tiempo. Vamos a caer en el agujero del gusano. La nave se encontró con un agujero de gusano. Vamos a ir contra la física y vamos a viajar en el tiempo hacia atrás, que eso es imposible, ¿sabías? Imposible según las leyes de la entropía, pero podemos desafiarlas un poco. Vamos a hacer lo imposible en este episodio, David. David, vamos a la data trivia de hoy. La data trivia del día de hoy es: ¿quién es considerado como el fundador de la estadística y en qué siglo vivió? Al final del episodio te daremos la respuesta. ¿Y a qué época del pasado nos vamos a remontar, Lila? Mira, vamos a empezar en el año 3200 antes de Cristo, porque vamos a empezar a desmenuzar el origen de la ciencia de datos desde sus entrañas. Y en este año, en concreto, aproximadamente, ¿no? Nace lo que son las escrituras cuneiformes. No sé si habías oído de ellas. Sí, pero cuéntanos, ¿con qué propósito nació este tipo de escritura? No me hagas trampa. Tú cuéntanos de eso, porque Muy bien. tú eres el experto. Bueno, no sé si experto, pero pues la escritura cuneiforme nace en Mesopotamia para tener un registro de las transacciones, de las propiedades que cada quien tenía, de quién le debía qué a quién. Y justo fue una manera de llevar cuentas que dio origen a la escritura. Genial. ¿Sabes que tengo un dato curioso Cuéntame. con respecto a eso? Desde ese momento de que se crea la escritura hasta el año 2003, se estima que se generaron aproximadamente 5 exabytes de información. 5 exabytes. 5 exabytes. Y a partir del 2013, los humanos generan esa misma cantidad cada día. Wow. Cada día nos estamos hundiendo más y más en datos. Y se estima que en el año 2025 vamos a generar 485 millones de terabytes por día, aproximadamente. Wow. ¿Quién va a hacerse cargo de toda esa data, Lila? Los futuros atanautas. Así es. Continuamos en nuestro viaje en la historia de la ciencia de datos. Justo, pero desde los orígenes de la cultura de la escritura se ve esa necesidad del ser humano de lidiar con datos, de tener registros, de saber organizar la información. Sí, y tengo otro dato demoledor. ¿Sabe que en el año 3000 a.C. nace también la necesidad de recopilar datos, pero con otros fines? La razón por la cual se recopilaban estos datos, o que los estados específicamente se esforzaban en recolectar estos datos, era para aumentar impuestos y para saber cuántas personas podían reclutar para sus ejércitos. ¿Te imaginas eso? Qué triste. Pero bueno, de alguna manera contribuyó al desarrollo de lo que siglos después sería la ciencia de datos, milenios después. Sí, esas son las bases. Ahora cuéntanos un poco más sobre la relación entre la ciencia y la estadística. Bueno, pues este agujero de gusano nos lleva por lugares insospechados y del 3000 antes de Cristo pasamos a mediados del siglo XVI. Cuidado, David. ¿Por qué? Tienes un meteorito cerca de ti. ¡Ah! Hay que esquivarlo y lanzarnos al siglo XVI para continuar con esta historia. Y justo en esta época que fue tan efervescente en términos intelectuales, justo después de que Galileo ya había puesto en duda el sistema geocéntrico de la astronomía, que ponía la Tierra como el centro del universo,
Galileo propone que es el Sol más bien el centro y pues todo esto genera un montón de dudas en la gente y los pone a pensar más acerca de estos temas. Entre estas personas estaba Tycho Brahe, un astrónomo danés que tenía pues los recursos para tener su propia isla y su propio observatorio en esta isla y dedicó su vida a generar datos, a recopilar información acerca de las observaciones de los astros que llevaba a cabo en su observatorio para poder justo a la larga dar cuenta de un sistema que explicará mejor el movimiento de los astros que el de Galileo, que justo fue un sistema que entrañaba también algunos problemas con respecto a las observaciones que se hacían. No se ajustaba 100% a los datos que se veían. Entonces Tycho Brahe dedicó su vida a recopilar un montón de datos que lastimosamente él mismo no pudo interpretar después. Él acabó su tiempo de científico porque todo esto fue una labor científica. Y fue Kepler quien llegó después, a partir de las observaciones que había realizado Tycho Brahe, logró deducir que las órbitas de los astros no se llevaban de manera circular como era lo que se entendía hasta ese momento. Los planetas no tenían una órbita circular alrededor del Sol, sino que esta órbita era elíptica. Y gracias a entender estas órbitas como una elipse, se logró establecer una mejor concordancia entre la teoría y las observaciones. Y estas observaciones, más bien, esta hipótesis que planteó Kepler fue después todavía más sustentada con los desarrollos de Newton en torno a la gravedad. Pues Newton parte de este supuesto, más bien de esta hipótesis de las órbitas elípticas, para explicar este movimiento de los astros a partir de la fuerza de la gravedad. Exacto. Entonces, desde esta época vemos como la ciencia está íntimamente ligada con la recopilación de datos y con la necesidad de extraer conclusiones que de alguna manera universalicen una explicación de estos datos que son observados. Y la necesidad justo de extraer información de los datos se empieza a acelerar muchísimo con el desarrollo de la ciencia moderna y las herramientas que nos provee la estadística para analizar los datos son lo que después evolucionó en la ciencia de datos. Y lo curioso es que la estadística es esa rama de la ciencia que se ocupa de la recopilación y análisis de datos, ¿no, David? Sí, justamente. Ahora, este agujero de gusano está acelerando. Oh no, ¿a dónde nos llevará Me ahora? siento mareada. ¿A dónde nos llevará ahora? Hemos llegado a la década de los 40. Wow, Qué rápido. los 40, estamos volando en el tiempo. Sí, sí. Bien. En la década de los 40 está un matemático estadounidense llamado John Tukey. ¿Lo conoces? Tuki, claro, todo un personaje en el siglo XX. Sí, fue el que introdujo el término análisis de datos y desarrolló técnicas para el análisis estadístico de datos. Justo. Y esta propuesta del análisis exploratorio de los datos, lo que después pasaría a ser el EDA, el famoso EDA en la ciencia de datos, Tukey lo propuso en contraposición al análisis confirmatorio de los datos, que era lo que estaba más en boga o la forma en que más se utilizaban los datos para esta época. Justo no se buscaba patrones de manera preliminar en los datos, sino que se formulaban hipótesis que después buscaban confirmarse, en lugar de partir del análisis de los datos que ya se tenían y buscar patrones en esa data. Se trataba de hacer un método un poco al contrario, de partir de una hipótesis y buscar confirmarla con los datos, lo cual puede ser algo menos productivo que partir de los datos mismos. Entonces pone pata para arriba todo el pilar de la ciencia, ¿no? Que la ciencia parte de una hipótesis para lograr encontrar una tesis. Pues sí, pero bueno, la ciencia también tiene en cuenta que tiene que partir de las observaciones, no puede llegar a plantear una hipótesis de la nada, siempre es con base en las observaciones. Y tú que lo que haces es muy puntualmente hacer esta misma énfasis en la estadística, más que en la ciencia en general. Le podemos decir que la estadística es un paso previo a la ciencia. Es la base de la ciencia, pero está un paso previo. Es una herramienta de la ciencia que justo su campo de acción es la parte de donde la ciencia gana su sustento, que son las observaciones. ¿Sabes qué, David? Si avanzamos un poco en la historia, en los 90 nace esta red, la red informática mundial. Además de la ciencia, ahora nosotros como usuarios, como personas, comenzamos a generar muchísima cantidad de datos. Sí, completamente. A partir de esta gran generación de datos, de alguna manera se dio forma un término que conocemos hoy en día como Big Data. Sí, justo. Está relacionado también con el paso de lo que llaman la web 1.0 a la web 2.0. En la web 1.0 el usuario promedio nada más podía acceder a contenidos, mientras que a partir de que se le dio la posibilidad a los usuarios de generar su propio contenido, se da una revolución en el mundo de los datos. Empiezan a haber muchas más fuentes de datos y la red empieza a inundarse de toda esta data
En principio no se le veía tanto potencial, pero poco a poco las empresas, la gente se empezó a dar cuenta de todo el potencial que tenía esa data que se estaba generando en la red. Claro, y vos nos contabas un poco de Newton y cómo él analizaba o aportó de alguna manera la estadística para los datos. Pero Newton escribía con lápiz y papel. Sí. Ya a partir de esta red, de la creación de esta red, no podemos seguir usando lápiz y papel. Los estadísticos del momento necesitaban nuevas herramientas. Entonces, en el año 1985 hubo una necesidad de invitar a los estadísticos al mundo de la informática, que se incorporaran al uso de lenguajes de programación para poder analizar estos datos. Entonces, en el año 1985 se utilizó por primera vez el término data science o ciencia de datos como, oído, como nombre alternativo a las estadísticas. ¿Qué tienes para decirnos al respecto, David? Y es que sí, tradicionalmente la estadística había sido una herramienta de las ciencias, una rama de las matemáticas que, aunque su tarea era el análisis de los datos, tal como lo es la ciencia de datos moderna, estaba muy vinculada, pues sí, al cálculo humano, a la capacidad humana de hacer fórmulas y de trabajar con esos datos. Pero después de la segunda mitad del siglo XX se empiezan a desarrollar todas estas herramientas en el campo de la informática que terminan por ser los sucesores de esto que venía siendo la estadística tradicionalmente. Es la virtualización de la estadística y eso recibe el nombre de la ciencia de datos, pero realmente cumple el mismo papel que estaba teniendo la estadística, que es el de disponibilizar los datos y facilitar la extracción de información a partir de ellos. Entonces, de alguna manera sí estamos cumpliendo el mismo rol en los que estudiamos ciencia de datos que lo que cumplían los estadistas hace medio siglo, un siglo. Además, también justo durante la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron lenguajes que eran muy orientados al análisis estadístico de datos, como lo fue el lenguaje S, que tenía su campo de aplicación en las ciencias puntualmente, y gracias al desarrollo de este lenguaje, o más bien a partir del desarrollo de este lenguaje se desarrolló el lenguaje R, que hoy en día es uno de los más usados dentro de la ciencia de datos, particularmente en ámbitos científicos. David, mira por la ventana. Oh no, ¿qué es eso? Hemos salido de la Vía Láctea. Oh no, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora, Lil? Ahora nos vamos al siglo XXI. Dejamos atrás el siglo XX. Oh, ya me siento más cerca de casa. Sí, ya falta poco para que termine este viaje. Mira, el siglo XXI ha sido un siglo muy intenso. En los 90 se desarrolló un algoritmo, el algoritmo redes neuronales convolucionales, es convolucionales. Convolucionales, sí. Bueno, inauguramos el siglo XXI con las redes neuronales convolucionales. Wow, suena complicado. Sí, pero son hermosas No lo dudo. y no tienen nada de complicado. Son las que más se utilizan hoy en día y de hecho estamos incorporando otros tipos de redes. Cada día sale una red neuronal diferente. Ya tenemos un montón de redes neuronales, pero esta fue como que la inauguración del siglo XXI. Además, el siglo XXI lo inauguramos con las bases de datos no SQL. ¿Sabes qué significa no SQL? Y no solo SQL, que SQL son las bases de datos tradicionales, relacionales, tabulares. And not only structured queries language. Correcto, not only. Y nace justamente las dos famosas bases de datos no relacionales que son Cassandra y MongoDB, que se utiliza incluso hasta el día de hoy. Justo. ¿Qué más sucedió en el siglo XXI, David? Justo el nacimiento de estas bases de datos no SQL fue posibilitado gracias al desarrollo de sistemas distribuidos, como lo fueron el algoritmo basado en... Hola. ¿Te acuerdas de cómo lucía la página de Google en el año 2000? Con archive.org podrás viajar en el tiempo y conocer cómo lucía cualquier página web en cualquier momento de la historia. Acaba de caer David por el agujero de gusano. David, ¿qué pasó, David? ¿Estás bien? Todo bien, ya restablecí comunicación con la nave matriz. ¿Todo bien? Ok, te perdí por un momento, David. Oh no, ya regresé al siglo XXI. Ah, ok. ¿En qué año estamos? Estamos en el 2006. Ok, estamos en el 2006. ¿Qué pasó? En este año nació Hadoop,
el sistema de almacenamiento distribuido que fue desarrollado por Yahoo, basado en el algoritmo de MapReduce de Google. Oh, Y gracias al desarrollo de Hadoop se pudieron desarrollar las primeras bases de datos de NoSQL orientadas justo como tú mencionabas al trato de Big Data que empleaban sistemas de almacenamiento distribuido, que hoy en día son también las que se siguen usando. Es uno de los principales desarrollos que que ha habido en el siglo XXI en torno a las bases de datos. sí, ahora llegó nuestro momento de dominar al Big Data. Así es, ¿cómo lo haremos? Así es. Eso lo haremos con una rama de la ciencia de datos que se llama inteligencia artificial. Suena que tiene mucho peso. Sí, no hay un consenso súper aceptado de qué es la inteligencia artificial, pero todos estamos de acuerdo que es una combinación de algoritmos, de herramientas y de soluciones a problemas donde tomamos un poco prestado, si se quiere, del aprendizaje automatizado, que se llama Machine Learning, tomamos un poco prestado del Deep Learning, donde empezamos a incorporar redes neuronales y digamos, toda esta área que involucra estas tecnologías y algoritmos lo podemos llamar inteligencia artificial. Y justamente. Y es que un poco la meta de la inteligencia artificial o de los que tratan de desarrollar algo llamado inteligencia artificial es llegar a una inteligencia artificial general, como algo que se parezca mucho en cuanto a la versatilidad de la inteligencia humana, que tenga justo esa posibilidad de ser aplicable a cualquier campo a los que nosotros le dediquemos nuestra inteligencia. Pero hasta el momento lo que hemos desarrollado son inteligencias artificiales específicas para tareas puntuales, que es un poco la limitante que algunos dirían, no podríamos llamarles inteligencias artificiales a esas herramientas justo porque son demasiado puntuales, pero cada vez estamos más cerca de desarrollar herramientas más generales y de aplicación mucho más amplia que se parezcan mucho más a lo que nosotros consideramos inteligencia humana. Oh, oh, David, hemos salido del agujero de gusano. Oh, Wow, regresamos al 2023. regresamos al 2023. Que ya es tan rápido y accidentado. Sí, nota no volver a acercarnos a agujeros de gusano. No, yo quiero volver. Yo quiero volver, la verdad. Bien, ahora, ¿qué podemos concluir sobre este corto viaje a la historia o al origen de la ciencia de datos? Pues yo lo que veo es que esto es un campo que apenas están haciendo en cierta forma. La virtualización de la estadística en lo que llamamos ciencia de datos es una rama que apenas está creciendo y como vimos realmente solo en este siglo han habido una cantidad de desarrollos que lo único que van a hacer es permitir el desarrollo de cosas cada vez más y más complejas en este ámbito. Y Entonces yo pienso que estamos en la época dorada de la ciencia de datos. Esto apenas va creciendo. bueno, yo siento que es el nuevo término de la estadística, pero la ciencia de datos en líneas generales es esa área que une la estadística con la informática. Ahora, ¿qué podemos decir de lo que se viene, David? O sea, lo que se viene es impresionante, no tanto por las soluciones que plantea, sino por lo rápido en que llegan estas soluciones. Hoy en día, y te lo cuento como anecdótico, vi hace poco una conferencia buenísima donde hablaban de inteligencias artificiales que están entrenando a otras inteligencias artificiales. Eso sí que es un agujero de gusano. Eso es otro agujero de gusano. ¿Quién sabe a dónde va a dar eso? ¿Y dónde quiero ir? O sea, el mundo este año, no voy a decir el futuro, porque todo avanza tan rápido que capaz ya estamos ahí. Sí, Va a estar liderado por inteligencias artificiales que entrenan a otras inteligencias artificiales y se vuelven cada vez más potentes. Skynet. Y una de las áreas que están, digamos, mejorándose o perfeccionándose es en el área de creación de videos con inteligencia artificial. Claro. Ya existen programas que son capaces de identificar a una persona en un video. Eso lo sabemos. Sí. Pero ahora hay inteligencias artificiales que son capaces de aprender de ciertos videos de personas y crear videos y mostrárselo a esta primera inteligencia artificial y preguntarle, ¿esta persona real tú consideras que es la misma de este video que acabo de crear? Y si la inteligencia artificial dice que no, vuelve a aprender. Hasta que llega un momento que la inteligencia artificial es engañada y dice, no, sí, esa persona real es la misma del video que me estás mostrando que acabas de crear. Entonces te podrás imaginar las miles de posibilidades que vamos a tener a partir de este año.
Justo. Y ese es solo un modelo puntual que se está desarrollando, pero estoy seguro que así como ese hay muchísimos más que nos van a cambiar la vida por completo, si no es que ya lo están haciendo. Porque justo te iba a decir, o sea, aparte de los modelos que hemos visto últimamente de generación de imagen, generación de audio, de texto, pues el paso natural es como, como el ejemplo que mencionabas, generación de video, ¿no? Cada vez vamos a ver más herramientas que sean capaces de hacer creaciones audiovisuales mucho más sorprendentes. Y por otro lado, también la inteligencia artificial tiene aplicaciones en muchísimos otros campos, como la medicina, es otro de los campos en los que vamos a ver más y más desarrollos cada vez más rápido, tanto, por ejemplo, en la parte del diagnóstico de enfermedades, del, no sé, interpretación de estudios, como en la capacidad de generar nuevas medicinas, nuevos fármacos a partir de el uso de estas herramientas. O sea, tenemos muchísimo, muchísimo todavía por delante. Uf, En el siglo XVIII, Gottfried Achenbach acuña el término estadística y es considerado como el primer profesor de estadística y uno de los primeros estadísticos en la historia. Sin embargo, 5 años después de su muerte, nace Carl Friedrich Gauss, considerado como el fundador de la estadística moderna por su trabajo en el campo de las mediciones y el análisis de datos. Gauss es conocido por su contribución en el desarrollo de técnicas estadísticas como el método de los mínimos cuadrados, que aún se utiliza en la actualidad. ha sido un viaje exhaustivo, David. Increíble. Muchas gracias por acompañarnos en esta nave. Muchas gracias a ti, Lila. Me encantó este viaje en el espacio-tiempo. Sí, muchas gracias a los atanautas que nos acompañan en este viaje y nos vemos en un próximo despegue. Nos vemos la otra semana, Detonautas. Bye. Bye.